En esta habitación oscura y fría, donde el único sonido que rompía el silencio era la respiración débil e irregular de Margarita, la situación era cada vez más desesperada. Margarita, ya en sus últimos momentos, sabía que necesitaba ayuda médica urgente. Con voz débil, temblorosa y cada vez más distante, llamó a su hijo Andrés, que estaba sentado con los brazos cruzados en la esquina opuesta de la habitación. «Andrés, por favor, necesito una ambulancia». «Estoy muy enferma», murmuró con dificultad, esforzándose por hacer oír cada palabra. Andrés, con la mirada vacía y desinteresada, apenas levantó los ojos para mirar a su madre. El rencor entre ellos no era nuevo, años de desavenencias y desengaños habían creado un abismo. Con aire frío, replicó secamente: «Mamá, siempre estás montando un drama. Es solo un mal presentimiento, ya se me pasará. No necesito llamar a nadie». La debilidad de Margarita le impidió insistir, pero el dolor en sus ojos era evidente. Sabía que el final estaba cerca, y la indiferencia de su único hijo no hacía más que aumentar su angustia. Margarita intentó hablar por última vez: «Andrés, no seas tan duro. Necesito ayuda de verdad», tartamudeó, su voz apenas era capaz de formar palabras. Andrés miró a su madre, con el rostro marcado por la impaciencia. «Ya te lo he dicho, mamá, no es nada. Siempre has sido así, queriendo llamar la atención. Hoy no, estoy cansada de tu actuación». Las duras palabras de Andrés fueron las últimas que escuchó Margarita. El miedo a una muerte inminente no solo le oprimía el corazón, sino también el dolor de ver a su hijo tan distante y frío. La soledad del momento era palpable y, a medida que su respiración se volvía más y más superficial, la oscuridad de la habitación parecía consumir toda esperanza restante. Estas paredes, testigos mudos del abandono y la desesperación, albergarían para siempre la historia de un hijo que rechazó la última súplica de ayuda de su madre. Tras la muerte de Margarita, Andrés, aún en estado de shock, se encontró ante el abogado de la familia, un hombre de mediana edad de rostro grave y mirada observadora. Sentado en una austera sala donde gruesos libros jurídicos se apilaban en las estanterías, Andrés esperaba la lectura del testamento, con la esperanza de que su madre le hubiera dejado su modesta casa y sus ahorros. El abogado, con un suspiro premonitorio, comenzó a leer el documento, su voz resonaba con formalidad. «Yo, Margarita, declaro que mi testamento excluye a mi hijo Andrés Alves de cualquier herencia directa. Esta decisión no ha sido tomada a la ligera, sino como consecuencia directa de sus actos y elecciones. En su lugar, dejo la mayor parte de mi patrimonio a la caridad local para ayuda médica de emergencia». Andrés palideció, con los ojos abiertos de incredulidad, e interrumpió al abogado: Eso debe ser un error. Mi madre nunca me haría esto. Tuvimos nuestros problemas, pero... Señor Alves, intervino el abogado con impenetrable calma, no hay ningún error. Su madre fue muy clara en sus instrucciones y razones. Expresó su profunda decepción y preocupación por tu negativa a ayudarla cuando lo necesitaba. Esta cláusula era una respuesta directa a tu comportamiento. La ira empezó a crecer en Andrés, sus manos temblaban mientras trataba de procesar la noticia. Se levantó bruscamente, golpeando la mesa con las manos: «Esto es ridículo. ¿Cómo ha podido hacerme esto? ¿Cómo ha podido juzgar toda nuestra vida basándose en un solo momento?» El abogado, manteniendo la calma, respondió: «Andrés, toda decisión testamentaria es el reflejo final de una vida, no solo de un momento. Tu madre consideró que esta era la mejor forma de expresar sus últimos deseos. El impacto del testamento de su madre no solo le excluyó económicamente, sino que también sirvió como espejo devastador de sus fracasos personales, dejándole una tortuosa mezcla de ira, confusión y profunda reflexión sobre las consecuencias de sus actos». Tras el explosivo encuentro con el abogado, Andrés se encontró aislado en el salón de su casa, con el rostro iluminado por el débil crepitar de la chimenea. La revelación del testamento de su madre resonaba en su mente, alimentando un volcán de emociones a punto de estallar. Moviéndose inquieto por la habitación, empezó a verbalizar su furia, hablando consigo mismo en un amargo monólogo: «¿Cómo ha podido hacerme esto? Después de todo, yo era su hijo, su único hijo», exclamó, arrojando viejas fotos sobre la mesa como si buscara un rostro acusador al que responder. Eva, su amiga de toda la vida, llegada de improviso, escuchó sus palabras y decidió intervenir con voz suave pero firme: «Andrés,
¿Es solo por el dinero o es porque no estuviste cuando ella más te necesitaba? Andrés se giró bruscamente, sorprendido e irritado por la interrupción. Eva, no lo entiendes. Me ha excluido de todo. ¿Cómo esperas que reaccione? Eva, acercándose con cautela, trató de aclarar la situación. Sé que te duele, pero quizás sea el momento de reflexionar, ¿no crees? Tu madre tomó una decisión radical, sí, pero ¿y tú? Tus acciones también fueron drásticas, Andrés. Andrés se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Tras un largo silencio, su voz salió en un rumor bajo. Nunca pensé que se lo tomaría tan en serio. Pensé que estaba actuando. Eva se sentó a su lado y le puso una mano reconfortante en el hombro. A veces, Andrés, no nos damos cuenta del peso de nuestros actos hasta que nos enfrentamos a sus consecuencias. Tu madre se sentía sola, y eso es algo difícil de afrontar. La conversación con Eva permitió a Andrés enfrentarse a sus emociones de un modo inesperado. Aunque seguía impulsado por la ira, empezó a darse cuenta de que esta era también un espejo de su culpa y su dolor no resueltos. Fue un primer paso doloroso pero necesario para comprender el impacto de sus propias acciones y lo que realmente había perdido. En los días siguientes a la revelación del testamento, Andrés pasó mucho tiempo solo, sumido en sus pensamientos. Las duras palabras de su madre, escritas en papel, resonaban en su mente, haciéndole dolorosamente consciente de sus fallos. Empezó a darse cuenta de que la ira inicial estaba dando paso a una profunda reflexión sobre su vida y sus valores. En busca de claridad, Andrés decidió volver a visitar los lugares que él y su madre solían frecuentar juntos, buscando comprender y reconectar con los recuerdos de una época más feliz. Siempre le gustó este lugar. Decía que las plantas nos enseñan a renovarnos y a crecer. Quizá yo también necesite aprender eso. Con cada paso y cada hoja que observaba, empezaba a interiorizar las metáforas de crecimiento y cambio que su madre tanto apreciaba. Sus palabras en el testamento, por duras que fueran, empezaban a convertirse en una lección definitiva de responsabilidad y madurez. Aquella tarde, sentado en un banco a la sombra de un gran árbol, Andrés sacó un viejo cuaderno del bolsillo y empezó a escribir una carta a su madre, sin esperar respuesta, sino como una forma de expresar sus sentimientos. Querida mamá, me ha llevado mucho tiempo comprender las lecciones que intentaste enseñarme mientras estuviste aquí. Me distancié cuando más me necesitabas y, por ello, siento una culpa que me consume. Empiezo a ver cómo mis decisiones afectaron no solo a nuestra relación, sino también a mí misma. Espero encontrar un camino que me lleve a la redención, igual que las plantas de este jardín encuentran formas de florecer cada primavera. A través de este viaje personal de reconocimiento de sus faltas y remordimientos, Andrés empezó a comprender el alcance de las decisiones de su madre. Con cada palabra que escribía, se sentía más ligero, como si cada frase ayudara a reconstruir el puente entre él y la memoria de su madre. Fue un proceso lento y a menudo doloroso, pero necesario para que empezara a curar las heridas abiertas por años de incomprensión e inadecuación. En los meses siguientes, Andrés se dedicó intensamente a su viaje de autoconocimiento y reconciliación con el pasado. La terapia se convirtió en una parte integral de su vida, ayudándole a desenredar capas de resentimiento y a comprender mejor sus propias motivaciones y fracasos. La comprensión de que el resultado del testamento de su madre no era un mero castigo, sino un último esfuerzo por enseñarle algo, empezó a cobrar sentido. Inspirado por sus sesiones de terapia, Andrés decidió poner en marcha un proyecto en memoria de su madre. Con el dinero que había ahorrado, creó un fondo para ayudar a personas que se enfrentaban a urgencias médicas y no podían pagar los cuidados, reflejando la situación a la que se había enfrentado su madre. Andrés habló de este proyecto con su terapeuta durante una sesión. He pensado mucho en cómo convertir este dolor en algo positivo. A mi madre le encantaba ayudar a la gente, y esta parece una forma de continuar su legado. El terapeuta, un hombre de voz tranquila y gestos reflexivos, asintió con aprobación. Andrés, esta es una forma muy poderosa de honrar a tu madre a la vez que te enfrentas a tus propios fracasos y aprendes de ellos. Estás aprendiendo a transformar la culpa en acción, que es un paso importante en la curación. Entusiasmado y motivado por este nuevo objetivo, Andrés trabajó duro en el proyecto, organizando actos para recaudar fondos y concienciando a la comunidad sobre la importancia de un acceso rápido a los servicios médicos de urgencia. Durante uno de estos actos, mientras observaba cómo la comunidad se unía para apoyar la causa,
Habló con un voluntario y compartió sus sentimientos. Viendo todo esto, sabiendo que estamos ayudando de alguna manera a alguien en crisis, siento que por fin estoy haciendo algo bien. Es como si me reconciliara con mi madre. La voluntaria, compartiendo el entusiasmo de Andrés, replicó: estás convirtiendo tu historia en esperanza para muchos. Eso es algo muy hermoso y poderoso. La redención que buscaba se manifestó no solo en sus acciones, sino también en la transformación de su propia visión del mundo y de sus relaciones. Sabía que el camino era largo, pero por primera vez en muchos años sintió que estaba en la senda correcta.